El Hospital San Rafael bullía con su actividad matutina habitual cuando una pequeña figura apareció en la entrada principal. La niña, con su vestido rosa algo arrugado y sus zapatos desgastados, caminaba con una determinación que contrastaba dramáticamente con su corta estatura. Sus ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y resolución mientras se dirigía directamente al mostrador de recepción. «Vengo a donar mi riñón», anunció con voz clara pero temblorosa a la enfermera de turno, quien casi se atraganta con su café matutino. La enfermera Patricia bajó su taza lentamente, segura de haber escuchado mal. «¿Perdón, pequeña? ¿Dijiste donar tu riñón?» «Sí, señora. Mi hermano lo necesita, y yo quiero dárselo», respondió la niña, estirándose para alcanzar mejor el mostrador alto. «¿Puede llamar al doctor, por favor?» Patricia intercambió una mirada preocupada con su colega. En todos sus años trabajando en el hospital, nunca había presenciado algo así. Una niña tan pequeña, aparentemente sola, hablando de donación de órganos con la seriedad de un adulto. «¿Cómo te llamas, cariño?», preguntó Patricia, inclinándose hacia adelante con una sonrisa gentil. «Daniela», respondió la niña. «Daniela Herrera, y mi hermano se llama Miguel. Está muy enfermo y necesita un riñón nuevo». El corazón de Patricia se apretó. La determinación en la voz de la pequeña era inquebrantable, pero también había algo profundamente conmovedor en la forma en que hablaba de su hermano. «¿Dónde están tus papás, Daniela?». Por primera vez la confianza de la niña vaciló ligeramente. «Mamá tuvo que trabajar, pero yo sé que esto es lo correcto. He estado ahorrando mi dinero de dulces para pagar la operación». Patricia sintió un nudo en la garganta. Sin dudarlo, tomó su teléfono interno y marcó la extensión del doctor Eduardo Vázquez, el jefe de nefrología del hospital. Su voz era urgente cuando le explicó la situación. Minutos después, el doctor Vázquez apareció en el vestíbulo. Era un hombre alto, de cabello canoso y expresión habitualmente seria, pero sus ojos se suavizaron inmediatamente al ver a la pequeña Daniela esperando pacientemente en una silla que le quedaba demasiado grande. «Hola, Daniela. Soy el doctor Vázquez», se presentó, arrodillándose hasta quedar a la altura de los ojos de la niña. «Me dijeron que quieres ayudar a tu hermano». Los ojos de Daniela se iluminaron. «Sí, ¿usted puede hacer la operación? Tengo 30 pesos ahorrados y puedo conseguir más si no es suficiente». El doctor sintió que algo se movía profundamente en su pecho. La inocencia y el amor puro en las palabras de la niña lo conmovieron de una manera que no había experimentado en años de práctica médica. «Daniela, cuéntame sobre tu hermano Miguel. ¿Qué ha estado pasando con él?». La expresión de la niña se volvió seria. «Está muy flaco y siempre está cansado. Mamá llora mucho cuando cree que no la veo. Y escuché a los doctores decir que necesita un riñón de alguien de la familia». Sus pequeñas manos se apretaron en puños determinados. «Yo soy su familia. Yo puedo dárselo». El doctor Vázquez sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. Con delicadeza, tomó las pequeñas manos de Daniela entre las suyas. «¿Sabes qué significa donar un riñón, pequeña?». «Significa que le doy uno de los míos para que él pueda estar mejor», respondió sin dudar. «Tengo 2, así que puedo compartir uno. Mamá siempre dice que compartir es bueno». El corazón del doctor se aceleró cuando algo en el rostro de la niña le resultó familiar. Sus rasgos, la forma de sus ojos, incluso la manera en que fruncía ligeramente el ceño cuando se concentraba, todo le recordaba a alguien, pero no podía estar seguro, no todavía. «Daniela, ¿podrías decirme el apellido completo de tu familia, solo para mis registros?» «Herrera Mendoza», respondió la niña. «Mamá se llama Carmen Mendoza y papá...». «Bueno, mamá dice que papá se fue cuando Miguel se enfermó, pero no importa porque yo voy a cuidar a Miguel». El mundo pareció detenerse para el doctor Vázquez. Herrera Mendoza. El nombre resonó en su mente como un eco de un pasado que había intentado enterrar. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras miraba más atentamente el rostro de la niña. «Daniela». Su voz salió más ronca de lo que pretendía. «Tu mamá trabajaba en una oficina de contabilidad, una mujer muy bonita con cabello rizado». Los ojos de la niña se abrieron con sorpresa. «Sí, usted conoce a mi mamá. Ella es la más bonita del mundo, aunque ahora está muy triste». El doctor Vázquez tuvo que apoyarse contra la pared.
Los recuerdos vinieron como una avalancha. Carmen, con su sonrisa radiante y sus ojos llenos de esperanza. Carmen diciéndole que estaba embarazada. Carmen suplicándole que no la dejara cuando las cosas se pusieron difíciles. Y él, cobarde y egoísta, eligiendo su carrera prometedora sobre la responsabilidad de una familia. Se había ido cuando Carmen estaba embarazada de gemelos. Había huido a otra ciudad, construido su carrera, se había convertido en el reconocido médico que era hoy, pero siempre había llevado la culpa, el arrepentimiento constante de haber abandonado a la mujer que amaba y a los hijos que nunca conoció. Y ahora, aquí estaba una de esas hijas, ofreciendo sacrificarse por su hermano con una valentía que él nunca había tenido. «Doctor, ¿se siente bien?», preguntó Patricia, notando la palidez repentina del médico. El doctor Vázquez se enderezó lentamente, sus ojos nunca dejando el rostro de Daniela. «Estoy bien», murmuró, aunque estaba lejos de estarlo. «Daniela, ¿me podrías hacer un favor muy grande?». La niña asintió eagerly. «Claro, ¿qué necesita? ¿Podrías quedarte aquí un momento mientras yo hago algunas llamadas importantes? Patricia te va a cuidar, ¿está bien? ¿Va a llamar a los doctores para programar mi operación?», preguntó Daniela con esperanza. El doctor Vázquez sintió que su corazón se partía en pedazos. «Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para ayudar a tu hermano, te lo prometo». Mientras se dirigía a su oficina con pasos vacilantes, la mente del doctor Vázquez era un torbellino de emociones. Tenía que confirmar sus sospechas, pero en su corazón ya sabía la verdad. Daniela era su hija, la hija que había abandonado, que había crecido sin conocerlo, que ahora estaba dispuesta a dar su propia vida por salvar a su hermano. Su hermano, Miguel, también era su hijo. Con manos temblorosas, buscó en su computadora los registros médicos bajo el nombre Miguel Herrera Mendoza. Cuando encontró el archivo, su peor temor se confirmó. Miguel tenía insuficiencia renal crónica en estado terminal. Necesitaba un trasplante urgente o no sobreviviría mucho más tiempo. Y Daniela, su pequeña y valiente hija, había venido sola al hospital dispuesta a dar su riñón para salvar a su hermano gemelo. El doctor Vázquez se dejó caer en su silla, abrumado por la magnitud de la situación. Por años había vivido con el remordimiento de haber abandonado a Carmen. Había construido una exitosa carrera, se había casado con otra mujer, había formado lo que pensaba era una nueva vida. Pero siempre había un vacío, una culpa constante que ningún logro profesional podía llenar. Y ahora, el destino le presentaba una oportunidad de redención de la manera más inesperada y dolorosa posible. Un toque suave en su puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Patricia con expresión preocupada. «Doctor Vázquez, la pequeña Daniela está preguntando por usted. También hay algo más que debería saber». «¿Qué cosa?». «Acaba de llegar una mujer muy alterada, preguntando por una niña que se escapó de casa esta mañana. Dice que su nombre es Carmen Mendoza». El mundo del doctor Vázquez se tambaló. Carmen estaba ahí. Después de tantos años, estaba a punto de enfrentar a la mujer que había amado y abandonado en las circunstancias más extraordinarias y dolorosas imaginables. «¿Dónde está?», logró preguntar. «En el vestíbulo principal. Se ve desesperada, doctor. Y la niña, cuando vio a su madre, corrió hacia ella llorando». El doctor Vázquez cerró los ojos, respirando profundamente. Era el momento de enfrentar su pasado, de conocer a sus hijos y de encontrar una manera de salvar a Miguel sin poner en peligro a Daniela. Pero primero tenía que reunir el valor para mirar a Carmen a los ojos después de tantos años de silencio y abandono. Con el corazón latiendo furiosamente, se dirigió hacia el vestíbulo, sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El doctor Eduardo Vázquez caminó por el pasillo del hospital con pasos que parecían llevar el peso de toda una vida de arrepentimiento. Cada paso lo acercaba más al momento que había temido y deseado durante tantos años. Sus manos sudaban y su corazón latía con tal fuerza que estaba seguro de que todos en el hospital podían escucharlo. Al doblar la esquina, hacia el vestíbulo principal la vio. Carmen estaba arrodillada frente a Daniela, sus manos suaves acariciando el rostro de la niña, mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas.
Seguía siendo hermosa, tal vez más de lo que recordaba. Su cabello rizado, ahora con algunas hebras plateadas, enmarcaba un rostro que había madurado con gracia, pero que mostraba las líneas del cansancio y la preocupación. «Mi amor, no puedes escaparte así», le decía Carmen a Daniela con voz temblorosa. «Me asustaste muchísimo. ¿Por qué viniste al hospital sola?» «Mamá, yo quería ayudar a Miguel», respondió Daniela, aferrándose a las manos de su madre. «El doctor va a operarme para darle mi riñón. Ya hablé con él y todo». Carmen palideció. Sus ojos se alzaron buscando algún médico que pudiera explicarle qué estaba pasando, y fue entonces cuando su mirada se encontró con la del doctor Vázquez. El tiempo se detuvo. Carmen se quedó paralizada, sus ojos abriéndose, desmesuradamente al reconocer ese rostro que había tratado de olvidar durante tantos años, el hombre que había amado con toda su alma, el padre de sus hijos. Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia. El que la había abandonado cuando más lo necesitaba. Eduardo, susurró su nombre como si fuera un fantasma que había aparecido de la nada. Patricia, que observaba la escena, inmediatamente se dio cuenta de que había algo mucho más profundo sucediendo. La tensión en el aire era palpable, cargada de historia no contada y emociones reprimidas. El doctor Vázquez se acercó lentamente. Cada paso una lucha entre la vergüenza y la necesidad desesperada de explicarse. «Carmen», logró decir, su voz apenas un susurro ronco. Daniela miró confundida entre su madre y el doctor. «¿Se conocen? ¡Qué coincidencia! Doctor, esta es mi mamá, la mujer más buena del mundo». Las palabras inocentes de Daniela fueron como dagas en el corazón de Eduardo. Carmen se puso de pie lentamente, sin soltar la mano de su hija. Sus ojos nunca, dejando el rostro del hombre que había destruido su mundo y que ahora aparecía como un salvador potencial. «Necesitamos hablar», dijo Carmen, su voz controlada pero temblorosa. «Daniela, quédate aquí con la enfermera Patricia. Mamá necesita hablar con el doctor en privado». «¿Va a preguntarle sobre la operación de Miguel?», preguntó Daniela, esperanzada. Carmen sintió que su corazón se partía al ver la esperanza pura en los ojos de su hija. «Algo así, mi amor». Eduardo guió a Carmen a una pequeña sala de consultas privada. El silencio entre ellos era ensordecedor mientras él cerraba la puerta. Carmen se apoyó contra la pared, necesitando el soporte físico para mantenerse en pie. «No puedo creer que seas tú», comenzó Carmen, su voz una mezcla de dolor y incredulidad. «Después de todos estos años, mi hija viene a buscarte sin siquiera saber quién eres». «Carmen, yo...», Eduardo comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «¿Sabes lo que he pasado?». La voz de Carmen se quebró. «¿Tienes idea de lo que ha sido criar a 2 niños sola, verte en cada uno de sus gestos, explicarles por qué su padre se fue sin siquiera conocerlos?» Eduardo cerró los ojos, el peso de la culpa aplastándolo. «Lo siento. Dios mío, Carmen, lo siento tanto». «¿Lo sientes?». Carmen se apartó de la pared, la rabia comenzando a emerger. «Miguel está muriendo, Eduardo. Tu hijo está muriendo y no tengo dinero para un trasplante privado. Estamos en lista de espera, pero ya. Nos dijeron que puede ser demasiado tarde». La palabra hijo golpeó a Eduardo como un puño. «¿Él sabe? ¿Miguel sabe que yo soy su padre?». Carmen rió amargamente. «No, ninguno de los dos lo sabe. Cuando me preguntaron por su papá, les dije que se había ido muy lejos por trabajo y que algún día regresaría». Sus ojos se llenaron de lágrimas frescas. «Daniela todavía pregunta cuándo vas a volver a casa». Eduardo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Carmen, yo creí que sería mejor para ustedes si me iba. No tenía dinero, estaba empezando la universidad de medicina. Mis padres amenazaron con cortarme el apoyo económico si...». «Siempre encontraste excusas», gritó Carmen, su compostura finalmente quebrantándose. «Tenía 18 años, Eduardo. Estaba embarazada de gemelos y estaba aterrada. Te necesitaba». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Eduardo. «Tienes razón. No hay excusa para lo que hice. Era un cobarde». «¿Y ahora qué?».
Carmen se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Ahora que tienes una carrera exitosa y tu vida perfecta, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a desaparecer otra vez cuando esto se complique? No. Eduardo se acercó a ella, su voz firme por primera vez. No voy a irme nunca más, Carmen, voy a salvar a Miguel, te lo prometo. Carmen lo miró con desconfianza. ¿Cómo? No tengo dinero para... Yo pagaré todo. El trasplante, los medicamentos, todo lo que necesiten. Eduardo respiró profundamente. Y hay algo más que necesitas saber. Carmen frunció el ceño. ¿Qué? Yo también necesito un trasplante de riñón. El color se desvaneció del rostro de Carmen. ¿Qué estás diciendo? Eduardo se sentó pesadamente en una silla. He estado en diálisis durante los últimos meses. Enfermedad renal poliquística, hereditaria. He estado en lista de espera para un trasplante, pero mi tipo de sangre es raro. Oh, Dios mío. Carmen se cubrió la boca con las manos. ¿Eso significa que Miguel? Es probable que haya heredado la misma condición. Es por eso que desarrolló insuficiencia renal tan joven. Eduardo levantó la vista hacia ella. Carmen, necesito hacerles algunas pruebas a los gemelos. Si alguno de ellos es compatible conmigo, podríamos hacer un intercambio de riñones. Carmen lo miró sin comprender. ¿Un intercambio? Es un programa que existe para casos como este. Si Daniela es compatible conmigo pero no con Miguel, y hay otro donante compatible con Miguel pero no conmigo, podemos intercambiar. Daniela me daría su riñón a mí, y el otro donante le daría su riñón a Miguel. Pero eso seguiría poniendo a Daniela en riesgo. Carmen protestó. Los riesgos son mínimos para un donante sano. Eduardo la tranquilizó. Y yo personalmente me aseguraré de que reciba la mejor atención médica posible. Carmen, esta podría ser la única manera de salvar a Miguel y de darle a Daniela la oportunidad de ayudar a su hermano de una manera segura. Carmen se dejó caer en una silla, abrumada por la información. No puedo creer que esto esté pasando. Es como si el universo hubiera conspirado para traerte de vuelta justo cuando nuestros hijos más me necesitan. Eduardo completó la frase. Tal vez sea mi oportunidad de redimirme, de ser el padre que debería haber sido desde el principio. Un toque suave en la puerta los interrumpió. Era Patricia. Disculpen, pero Daniela está preguntando por ustedes. Y hay... algo más. Acaba de llegar el doctor Martínez de Pediatría. Dice que necesita hablar urgentemente sobre Miguel. Eduardo y Carmen intercambiaron miradas de pánico. Eduardo se puso de pie rápidamente. ¿Está Miguel aquí en el hospital? No, respondió Patricia, pero el doctor Martínez dice que su condición ha empeorado significativamente. Necesita ser hospitalizado inmediatamente. Carmen se cubrió el rostro con las manos. Esto no puede estar pasando. No ahora. Eduardo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Carmen, mírame. Vamos a resolver esto. Juntos. No vas a enfrentar esto sola nunca más. Carmen levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de una chispa de esperanza que no había sentido en años. ¿Lo prometes? ¿Prometes que no vas a huir cuando las cosas se pongan difíciles? Te lo prometo con mi vida. Eduardo respondió con total sinceridad. He vivido con el arrepentimiento de haberte abandonado cada día durante todos estos años. No voy a cometer el mismo error 2 veces. Regresaron al vestíbulo donde Daniela esperaba pacientemente, columpiando las piernas en la silla demasiado grande para ella. Al verlos, sus ojos se iluminaron. ¿Ya hablaron sobre la operación de Miguel?, preguntó esperanzada. Eduardo se arrodilló frente a su hija, viéndola realmente por primera vez como su padre. Los ojos de Daniela tenían la misma forma que los suyos, y su sonrisa era exactamente como la de Carmen cuando era joven. Daniela, comenzó Eduardo, su voz suave pero seria. ¿Sabes lo que significa ser muy valiente? Sí, respondió Daniela sin dudar. Significa hacer lo correcto aunque tengas miedo. Eduardo sintió que su corazón se hinchaba de orgullo. Exactamente. Y tú has sido muy valiente al venir aquí hoy, pero necesito explicarte algunas cosas sobre las operaciones y sobre Miguel. ¿Él está bien?, preguntó Daniela, su voz llena de preocupación. Carmen se acercó y puso su mano en el hombro de Daniela. Miguel está un poco más enfermo de lo que pensábamos, mi amor, pero el doctor Eduardo va a ayudarnos a encontrar la mejor manera de curarlo.
¿Doctor Eduardo? Daniela miró al médico con curiosidad. Usted se llama como mi papá. Bueno, como el papá que no conozco. Mamá dice que él también se llama Eduardo. El silencio que siguió fue abrumador. Eduardo miró a Carmen, quien asintió ligeramente, dándole permiso para continuar. Daniela. Eduardo respiró profundamente. Hay algo muy importante que necesitas saber. Algo que va a cambiar muchas cosas. La niña lo miró con atención, sus grandes ojos llenos de curiosidad e inocencia. Yo soy tu papá, Daniela. Soy el papá de ti y de Miguel. Daniela parpadeó varias veces, procesando la información. ¿Usted es mi papá? ¿El que se fue muy lejos por trabajo? Sí. Eduardo sintió que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. Y lamento mucho haberme ido. Fue el error más grande de mi vida. Para Sintomón. Sorpresa de todos. Daniela sonrió. ¿Eso significa que ya regresó a casa? ¿Eso significa que puede curar a Miguel porque es doctor y porque es su papá? La simplicidad y la pureza de la pregunta de Daniela desarmaron completamente a Eduardo. Significa que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para curar a Miguel y para cuidar de ustedes dos, para siempre. Daniela se bajó de la silla y se acercó a Eduardo. Sin decir una palabra, lo abrazó. El abrazo de su hija fue como un bálsamo para todas las heridas que Eduardo había cargado durante años. «Te perdono, papá», susurró Daniela en su oído. «Pero no te vayas otra vez. ¿Está bien?» Eduardo la abrazó más fuerte, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Nunca más, mi amor, nunca más». En ese momento el doctor Martínez apareció en el vestíbulo, su expresión seria y urgente. «Doctor Vázquez, necesitamos hablar inmediatamente. La condición del paciente Miguel Herrera ha empeorado drásticamente. Tenemos que actuar. ¡Rápido!». Eduardo se puso de pie, su instinto médico activándose. «¿Cuál es su estado actual?» «Sus riñones prácticamente han dejado de funcionar. Necesita diálisis inmediata y un trasplante dentro de las próximas semanas, o no va a sobrevivir». Carmen se tambaleó y Eduardo la sostuvo inmediatamente. Daniela, aunque no entendía completamente la gravedad médica de la situación, percibió la tensión y se aferró a la pierna de su padre. «Doctor Martínez». Eduardo se enderezó, su voz profesional pero cargada de emoción personal. «Miguel es mi hijo. Quiero que sea transferido inmediatamente a mi servicio y necesito que preparemos todo para las pruebas de compatibilidad para un posible intercambio de riñones». El doctor Martínez se quedó boquiabierto. «¿Su hijo?» «Doctor Vázquez, yo no sabía». «Es una historia larga», Eduardo interrumpió. «Pero ahora lo importante es salvar a Miguel. ¿Puede organizarlo?» «Por supuesto, lo trasladaremos esta misma tarde». Eduardo se volvió hacia Carmen y Daniela. «Vamos a ir a casa a buscar a Miguel y sus cosas, y después vamos a luchar juntos contra esto». Carmen asintió, por primera vez en años, sintiendo que no estaba sola en esta batalla. «Daniela, ¿estás lista para una aventura muy importante?» «¿Va a ser una aventura donde salvamos a Miguel?», preguntó Daniela. «Exactamente», respondió Eduardo, tomando la pequeña mano de su hija. «Y esta vez vamos a hacerlo como una familia». Mientras caminaban hacia la salida del hospital, Eduardo no podía dejar de maravillarse por las vueltas extrañas que da el destino. Había pasado años huyendo de su responsabilidad, solo para que ésta lo alcanzara en la forma más inesperada y hermosa posible. Sus hijos lo necesitaban, y esta vez él no los iba a decepcionar. Pero mientras se dirigían al coche, Eduardo no podía sacudirse la sensación de que los desafíos más grandes aún estaban por venir. Salvar a Miguel iba a requerir más que solo dinero y habilidad médica. Iba a requerir milagros. Y mientras miraba a Daniela saltando alegremente al lado de Carmen, Eduardo se dio cuenta de que tal vez ya había recibido su primer milagro, una segunda oportunidad de ser padre. El apartamento de Carmen era pequeño, pero acogedor, lleno de fotografías de los gemelos y dibujos infantiles pegados en las paredes. Eduardo siguió a Carmen y Daniela por las escaleras estrechas, su corazón apretándose al ver las condiciones modestas en las que habían vivido sus hijos. Cada paso le recordaba las comodidades que él había disfrutado mientras ellos luchaban por sobrevivir. «Miguel está en su habitación»,
susurró Carmen, deteniéndose frente a una puerta pintada de azul claro. Ha estado durmiendo mucho últimamente. El cansancio es cada vez peor. Eduardo asintió, preparándose mentalmente para conocer a su hijo por primera vez. Carmen abrió la puerta suavemente, y allí, en una cama pequeña cubierta con una manta de superhéroes, estaba Miguel. El niño era delgado. Su piel tenía un tinte pálido que Eduardo reconoció inmediatamente como síntoma de insuficiencia renal avanzada. Pero incluso en su estado debilitado, Eduardo podía ver su propio reflejo en los rasgos del niño. Miguel tenía sus ojos, la misma forma de nariz, y cuando sonrió débilmente al ver a Daniela, esa sonrisa era idéntica a la que Eduardo veía en el espejo cada mañana. «Dani, ¿dónde estabas?», preguntó Miguel con voz ronca. «Mamá estaba muy preocupada. Fui al hospital a conseguir ayuda para ti», respondió Daniela acercándose a la cama de su hermano. «Y adivina qué, encontré a papá». Miguel miró confundido hacia la figura alta que estaba en la puerta. «¿Papá?». Eduardo se acercó lentamente, sus piernas temblando. «Hola, Miguel. Soy tu papá. Sé que esto es confuso, pero estoy aquí para ayudarte a ponerte mejor». Miguel lo estudió con ojos que, a pesar de su corta edad y enfermedad, mostraban una madurez prematura. «¿Usted es doctor? Mamá dice que necesito un doctor muy bueno». «Sí, soy doctor, y voy a cuidar de ti personalmente». Eduardo se sentó cuidadosamente en el borde de la cama. «¿Me dejas examinarte un poco?». Miguel asintió, y Eduardo comenzó una evaluación básica. El pulso del niño era débil, su respiración ligeramente laboriosa, y tenía hinchazón en los tobillos, signos claros de que sus riñones ya no podían filtrar los fluidos adecuadamente. «Miguel», Eduardo habló suavemente mientras le tomaba la presión arterial, «vamos a llevarte al hospital donde tengo muchos amigos doctores que van a ayudarnos a curarte». «¿Va a doler?», preguntó Miguel, su voz pequeña pero valiente. «Te prometo que haremos todo lo posible para que no duela». Eduardo sintió que su corazón se partía. «Y estaré contigo en cada paso del camino». Carmen apareció con una maleta pequeña. Empaqué sus medicinas y algunas mudas de ropa. «Mamá», Miguel tomó la mano de Carmen. «¿Papá se va a quedar esta vez?». La pregunta inocente golpeó a Eduardo como un puñetazo. Carmen miró a Eduardo, sus ojos llenos de la misma pregunta. «Sí, Miguel». Eduardo tomó la pequeña mano libre de su hijo. «Esta vez me voy a quedar para siempre». El viaje de regreso al hospital fue silencioso. Miguel se había quedado dormido en los brazos de Eduardo, quien no podía dejar de mirarlo, grabando cada detalle de su rostro en su memoria. Daniela iba sentada entre Eduardo y Carmen, charlando animadamente sobre todas las cosas que quería mostrarle a su papá cuando Miguel estuviera mejor. Al llegar al hospital, Miguel fue inmediatamente admitido en el pabellón de nefrología pediátrica. Eduardo se aseguró de que tuviera la mejor habitación disponible, con vistas al jardín del hospital y suficiente espacio para que Carmen pudiera quedarse con él. «Doctor Vázquez», el doctor Martínez se acercó con resultados de laboratorio en la mano. «Los números de Miguel son peores de lo que pensábamos. Su función renal está por debajo del 5%. Necesitamos comenzar diálisis inmediatamente». Eduardo revisó los resultados, su entrenamiento médico luchando contra sus emociones paternas. «¿Cuánto tiempo tenemos para encontrar un donante?». «Semanas, tal vez un mes como máximo», respondió el doctor Martínez gravemente. Esa noche, mientras Miguel dormía conectado a las máquinas de diálisis, Eduardo se quedó despierto toda la noche investigando opciones. Había contactado a todos los centros de trasplante en el país, buscando cualquier posibilidad de intercambio de riñones que pudiera beneficiar tanto a Miguel como a él mismo. Carmen había instalado un catre al lado de la cama de Miguel, negándose a dejarlo solo. Daniela había insistido en quedarse también, durmiendo acurrucada en una silla junto a su hermano. «No has dormido nada», Carmen le susurró a Eduardo alrededor de las 3 de la mañana. «No puedo», Eduardo admitió. «Cada minuto que pasa es tiempo perdido. He estado revisando listas de donantes, protocolos de intercambio, cualquier cosa que pueda ayudar». Carmen se acercó a él estudiando las páginas y páginas de notas médicas esparcidas en la mesa. «Háblame como si fuera cualquier madre preocupada, no como si fueras el padre que se fue.
¿Cuáles son realmente las opciones? Eduardo suspiró profundamente. La mejor opción sigue siendo el intercambio de riñones. Daniela es tipo O negativo, donante universal. Si ella me dona a mí, puedo buscar otro donante, compatible con Miguel para hacer el intercambio. ¿Y si no encontramos a nadie? Eduardo guardó silencio por un momento. Entonces yo le doy mi riñón directamente a Miguel. Carmen lo miró con shock. Pero tú también necesitas un trasplante. Podrías morir. Carmen, Miguel tiene toda la vida por delante. Yo ya viví más de 30 años. Si tengo que elegir entre mi vida y la de mi hijo... No. Carmen lo interrumpió firmemente. No vas a sacrificarte. Los gemelos necesitan a su padre. Yo también te necesito. Las últimas palabras salieron como un susurro, pero Eduardo las escuchó claramente. Se volvió para mirarla, viendo vulnerabilidad en sus ojos que no había visto desde que eran adolescentes. Carmen, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó, continuó Carmen, pero estos niños han crecido sin padre. No puedes aparecerte en sus vidas solo para morir por ellos. Eso no sería amor, sería otra forma de abandono. Eduardo tomó las manos de Carmen entre las suyas. Entonces vamos a encontrar otra manera, juntos. La mañana siguiente trajo noticias inesperadas. El doctor Martínez llegó corriendo a la habitación con una expresión de emoción controlada. Doctor Vázquez, tiene una llamada del Centro Nacional de Trasplantes. Dicen que es urgente. Eduardo corrió a tomar la llamada, su corazón latiendo con esperanza. La conversación duró 20 minutos, durante los cuales Carmen, Daniela y Miguel lo observaron ansiosamente, desde la habitación. Cuando Eduardo regresó, tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez eran de alegría. ¿Qué pasó?, preguntó Carmen levantándose inmediatamente. Encontraron una coincidencia. Eduardo apenas podía contener su emoción. Hay una familia en la ciudad vecina. La madre necesita un riñón y es compatible conmigo. Su hijo de 14 años es compatible con Miguel y quiere donar a su madre. Eso significa... Carmen no se atrevía a esperarlo. Significa que podemos hacer un intercambio cuádruple. Daniela me dona a mí. Yo le dono a la señora Esperanza. Su hijo Joaquín le dona a Miguel. Y la señora le dona a otro paciente en la lista que es compatible con ella. Daniela saltó de su silla. ¿Eso significa que puedo ayudar a Miguel sin lastimarlo? Eduardo se arrodilló frente a su hija. Significa que vas a ayudar a salvar no solo a Miguel, sino a 3 personas más. Vas a ser una heroína, Daniela. Miguel, que había estado escuchando desde su cama, sonrió por primera vez en semanas. Dani siempre ha sido mi heroína. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos médicos. Eduardo supervisó personalmente cada aspecto de las cirugías planeadas, asegurándose de que tanto Daniela como Miguel tuvieran los mejores cirujanos disponibles. La familia Esperanza llegó 2 días antes de la cirugía. Joaquín era un adolescente tímido, pero determinado, que recordaba a Eduardo de sí mismo a esa edad, excepto que Joaquín tenía la valentía que a Eduardo le había faltado. Su madre, Esperanza, era una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida que inmediatamente conectó con Carmen. «Es extraordinario», le dijo Esperanza a Carmen mientras observaban a sus hijos jugar cartas en la habitación del hospital. «Nuestros hijos van a salvarse mutuamente. Es como si el destino hubiera planeado todo esto», respondió Carmen, mirando a Eduardo, quien estaba explicándole a Daniela exactamente qué pasaría durante su cirugía. La noche antes de las operaciones, Eduardo reunió a toda su familia en la habitación de Miguel. Había algo que necesitaba decir. «Quiero que sepan», comenzó, su voz cargada de emoción, «que estos han sido los días más importantes de mi vida. No solo porque vamos a salvar a Miguel, sino porque finalmente me di cuenta de lo que realmente importa». Carmen tomó su mano, un gesto de apoyo que significaba más para Eduardo que cualquier perdón formal. «Papá», Daniela lo interrumpió, «después de que Miguel esté bien, vamos a vivir todos juntos». Eduardo miró a Carmen, la pregunta implícita en sus ojos. Carmen sonrió suavemente y asintió. «Sí, mi amor», respondió Eduardo. «Vamos a ser una familia de verdad». Miguel, que había estado callado, finalmente habló. «¿Eso significa que no vas a irte más?» Eduardo se acercó a la cama de Miguel y lo abrazó gentilmente.
Significa que nunca más vas a tener que preguntarte ¿dónde está tu papá? Voy a estar aquí para cada cumpleaños, cada partido de fútbol, cada pesadilla y cada momento feliz. El día de la cirugía llegó con un amanecer dorado que llenó el hospital de luz cálida. Eduardo había dormido apenas unas pocas horas, pero se sentía más despierto y enfocado de lo que había estado en años. Daniela fue la primera en entrar a cirugía. A pesar de sus pocos años, mostró una valentía que dejó asombrado a todo el equipo médico. ¿Te duele?, le preguntó Eduardo mientras los anestesiólogos preparaban el equipo. No tengo miedo. Papá, respondió Daniela con una sonrisa, porque sé que cuando despierte Miguel va a estar mejor. Eduardo la besó en la frente. Eres la niña más valiente del mundo. ¿Papá? Sí, mi amor. ¿Me vas a estar esperando cuando despierte? Estaré ahí antes de que abras los ojos, prometió Eduardo. Las cirugías duraron todo el día. Eduardo, a pesar de estar bajo anestesia durante su propia operación, había coordinado todo para que pudiera estar consciente y supervisando las cirugías de sus hijos en cuanto fuera médicamente posible. Carmen no se movió de la sala de espera durante las 8 horas que duraron todas las operaciones. Esperanza se quedó con ella, las dos mujeres encontrando consuelo mutuo en su preocupación compartida. Cuando Eduardo despertó de su cirugía, lo primero que hizo fue preguntar por sus hijos. Las operaciones fueron perfectas, le informó el doctor Martínez. Daniela está despertando en recuperación y Miguel ya está mostrando signos de mejora. Su nuevo riñón está funcionando inmediatamente. Eduardo se las arregló para llegar a la habitación de recuperación justo cuando Daniela abría los ojos. «Papá», murmuró ella, «¿Miguel está bien?» «Miguel está perfecto, mi amor. Lo salvaste. ¿Y tú estás bien también?» Eduardo sonrió, sintiendo ya las diferencias que el nuevo riñón estaba haciendo en su propio cuerpo. «Estoy mejor que nunca. Gracias a ti». Los días siguientes fueron de recuperación y celebración. Miguel se recuperó notablemente rápido, su color regresando y su energía aumentando cada día. Daniela, orgullosa de su pequeña cicatriz, la llamaba su marca de heroína. Una semana después de las cirugías, Eduardo llevó a toda su familia a casa, no al pequeño apartamento donde Carmen había luchado sola durante tantos años, sino a una nueva casa que había comprado especialmente para ellos. Era modesta pero cómoda, con un jardín donde los gemelos podrían jugar y cuartos suficientes para que cada uno tuviera su propio espacio. «¿Esta es nuestra casa?», preguntó Miguel, sus ojos brillando con asombro. «Esta es nuestra casa», confirmó Eduardo. «Para siempre». Carmen caminó por las habitaciones con lágrimas en los ojos. «Eduardo, no tenías que...» «Sí tenía que hacerlo», la interrumpió él. «Tengo que compensar por todo el tiempo perdido». «No puedes compensar el tiempo perdido», dijo Carmen suavemente. «Pero puedes crear nuevos recuerdos». Esa noche, después de que los gemelos se durmieran en sus nuevas habitaciones, Eduardo y Carmen se sentaron en el porche de su nueva casa. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», dijo Carmen, observando las estrellas. «¿Qué?». «Que tomó que nuestros hijos se enfermaran para que encontraras el camino de regreso a casa». Eduardo reflexionó sobre sus palabras. Tal vez no fue ironía. Tal vez fue la vida dándome una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. «¿Y qué vas a hacer con esa segunda oportunidad?». Eduardo tomó la mano de Carmen, sintiendo la suavidad familiar de su piel. «Voy a amar a mi familia todos los días por el resto de mi vida. Voy a estar presente para cada momento, grande o pequeño. Y voy a asegurarme de que Miguel y Daniela nunca duden del amor de su padre». Carmen sonrió, la primera sonrisa verdaderamente feliz que Eduardo había visto en su rostro. «¿Y qué hay de nosotros? ¿De tú y yo?». Eduardo se volvió para mirarla completamente. «Carmen, he estado enamorado de ti durante todos estos años, incluso cuando traté de convencerme de lo contrario. Si me das la oportunidad, me gustaría cortejarte otra vez, conocerte de nuevo, ganarte de nuevo». «¿Cortejarme?». Carmen rió suavemente. «Eduardo, tenemos 2 hijos juntos». «Exactamente. Tienes más razones para ser cautelosa conmigo. Quiero hacer esto bien esta vez». Carmen se acercó más a él en el banco del porche. «¿Sabes qué?
Me gustaría eso. Me gustaría conocer al hombre en el que te has convertido. 6 meses. Después, en el jardín de su casa, con Miguel completamente recuperado jugando fútbol y Daniela leyendo bajo un árbol, Eduardo se arrodilló frente a Carmen con un anillo sencillo pero hermoso. Carmen Mendoza, comenzó, su voz temblando de emoción. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? ¿De dejarme ser el esposo y padre que siempre debía haber sido? Carmen no dudó ni un segundo. Sí, Eduardo. Sí. Miguel y Daniela, que habían estado observando en secreto desde la ventana, corrieron hacia afuera gritando de alegría. «Vamos a tener una boda», gritó Daniela. «Y voy a usar un tuxedo», añadió Miguel. Eduardo abrazó a toda su familia, sintiendo una completitud que nunca había experimentado antes. Había tomado casi perder a su hijo para darse cuenta de lo que realmente importaba en la vida. Un año después, en el primer aniversario del trasplante, la familia visitó el hospital para la revisión anual de Miguel. Los resultados fueron perfectos. Su nuevo riñón funcionaba, como si hubiera sido suyo toda la vida. «Doctor Vázquez», dijo el doctor Martínez, «Miguel está oficialmente en remisión completa. Su función renal es normal y puede hacer vida completamente normal». «¿Eso significa que puedo jugar fútbol?», preguntó Miguel esperanzado. «Significa que puedes hacer cualquier cosa que quieras hacer», respondió Eduardo, revolviendo el cabello de su hijo. Mientras salían del hospital, Daniela tomó la mano de Eduardo. «Papá, ¿sabes qué? ¿Qué, mi amor? Estoy contenta de que me haya escapado al hospital ese día». Eduardo sonrió, recordando aquel día que había cambiado sus vidas para siempre. «Yo también, Daniela. Fue el día más afortunado de mi vida. ¿Porque conociste a Miguel? Porque los conocí a los dos. Y porque aprendí que las segundas oportunidades existen, pero solo si tienes el valor de tomarlas». Carmen apretó la mano de Eduardo mientras caminaban hacia su coche, una familia completa y feliz. «¿En qué piensas?», le preguntó. «Pienso en lo diferente que habría sido todo si Daniela no hubiera sido tan valiente ese día», respondió Eduardo. «Una niña de 5 años tuvo más valor del que yo tuve en toda mi juventud. Pero tuviste el valor cuando más importaba», Carmen le recordó. «Tuviste el valor de quedarte». Esa noche, en su casa llena de risas y amor, Eduardo tactó a Miguel y Daniela en sus camas. Era un ritual que había hecho todas las noches durante el último año. Un ritual que planeaba continuar hasta que fueran demasiado grandes para tolerarlo. «Papá», dijo Miguel mientras Eduardo apagaba la luz, «¿alguna vez vas a contar la historia de cómo Daniela nos salvó a todos?» «Cuando sean mayores», prometió Eduardo, «les contaré toda la historia, sobre cómo su hermana fue la persona más valiente que he conocido y cómo el amor de una familia puede crear milagros». «¿Y vivimos felices para siempre?», preguntó Daniela desde su cama. Eduardo miró a sus 2 hijos, sanos y felices, y luego a Carmen, quien había aparecido en la puerta con una sonrisa. «Sí, mi amor», respondió Eduardo, «vivimos felices para siempre». Y en el silencio de la noche, mientras su familia dormía pacíficamente, Eduardo supo que finalmente había encontrado su hogar. No en un lugar, sino en las personas que amaba. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para corregir los errores del pasado y que a veces los milagros vienen en forma de una niña valiente de 5 años que está dispuesta a dar todo por amor. La familia estaba completa. El círculo se había cerrado y todos los días que siguieron fueron un regalo que Eduardo nunca volvió a dar por sentado. El sol de la tarde se filtraba suavemente por las ventanas del consultorio médico del doctor Eduardo Vázquez, cuando la puerta se abrió y entró una joven de 15 años con una sonrisa radiante. Daniela ya no era la niña pequeña que había llegado al hospital dispuesta a donar su riñón. Ahora era una adolescente hermosa y segura de sí misma, con los ojos brillantes de quien ha visto milagros y sabe que son posibles. «Papá, ¿tienes un minuto?», preguntó asomando la cabeza por la puerta. Eduardo levantó la vista de los expedientes médicos que estaba revisando y sonrió. «Para ti, siempre tengo tiempo, mi amor. ¿Qué necesitas?». Daniela entró completamente al consultorio, llevando en sus manos un proyecto escolar. «Tengo que hacer una presentación sobre alguien que admire, y quería pedirte permiso para contar nuestra historia». Eduardo se recostó en su silla conmovido.
¿Nuestra historia? Sí, sobre el día que fui al hospital y cómo salvamos a Miguel. Mi maestra dice que es una historia sobre valentía y segundas oportunidades. Daniela se sentó en la silla frente al escritorio de su padre, pero quería asegurarme de que estaba bien contarla. Por supuesto que está bien, respondió Eduardo, sintiendo el familiar calor en el pecho que siempre experimentaba cuando sus hijos lo sorprendían. Ya con su madurez. Pero ¿sobre quién es realmente tu presentación? ¿Sobre mí, sobre Miguel o sobre ti? Daniela sonrió con picardía. Es sobre toda nuestra familia, pero principalmente sobre mamá. Eduardo levantó las cejas, sorprendido. ¿Sobre mamá? Papá, tú siempre dices que yo fui valiente por ir al hospital, pero mamá fue valiente durante años, criándonos sola, trabajando múltiples empleos, nunca perdiéndose nuestras funciones escolares, aunque estuviera agotada. Daniela jugó con las páginas de su proyecto, y después, cuando regresaste, fue lo suficientemente valiente para perdonarte y darnos una segunda oportunidad como familia. Eduardo sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Tienes razón, mi amor. Tu mamá es la persona más valiente que conozco. En ese momento, Miguel apareció en la puerta del consultorio. A los 15 años, era alto y atlético, capitán del equipo de fútbol de su escuela y una estrella en sus estudios. La cicatriz de su trasplante era apenas visible, un pequeño recordatorio de la batalla que había ganado. ¿De qué hablan?, preguntó Miguel, entrando al consultorio con la confianza natural que había desarrollado desde su recuperación. Daniela está haciendo un proyecto sobre la familia, explicó Eduardo. Miguel sonrió. Vas a contar sobre el día que te escapaste al hospital. Esa historia nunca envejece. No me escapé, protestó Daniela con una sonrisa. Fui en una misión de rescate. Una misión de rescate que salvó a toda la familia, añadió una voz desde la puerta. Los tres se volvieron para ver a Carmen entrando al consultorio. A los 38 años seguía siendo hermosa, pero ahora había una serenidad en su rostro que no había tenido en su juventud. El anillo de matrimonio brillaba en su dedo mientras se acercaba a abrazar a sus hijos. ¿Cómo estuvo tu día en la clínica?, le preguntó Eduardo a Carmen, quien ahora trabajaba como coordinadora de trasplantes en el mismo hospital donde se habían reencontrado. Increíble, respondió Carmen con entusiasmo. Hoy coordinamos 2 trasplantes exitosos. Una de las familias me recordó mucho a nosotros hace 10 años. Eduardo se levantó de su escritorio y rodeó a su familia con los brazos. ¿Saben qué día es hoy? ¡El aniversario!, gritaron Daniela y Miguel al unísono. Exactamente. Hace exactamente 10 años, una niña muy valiente entró a este hospital y cambió todas nuestras vidas para siempre. Carmen besó la mejilla de Eduardo, y un doctor muy orgulloso aprendió que las segundas oportunidades no se dan, se toman. Papá, dijo Miguel, ¿alguna vez te arrepientes de haberte ido al principio? Eduardo consideró la pregunta seriamente, como siempre hacía cuando sus hijos le preguntaban cosas difíciles. Me arrepiento profundamente de haberme ido, Miguel, pero he aprendido que no puedes cambiar el pasado. Solo puedes elegir qué hacer con el futuro. Y elegiste quedarte, añadió Daniela. Elegí amar, corrigió Eduardo. Elegí a mi familia. Mientras caminaban juntos hacia el estacionamiento del hospital, Eduardo reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. Ya no era solo el doctor Vázquez, el respetado nefrólogo. Era papá, esposo, el hombre que había aprendido que el éxito verdadero no se medía en logros profesionales, sino en abrazos antes de dormir, en fiestas de cumpleaños caseras, en noches ayudando con la tarea y en la certeza de saber que su familia confiaba en él. ¿A dónde vamos a cenar para celebrar?, preguntó Carmen. Al mismo lugar donde fuimos el año pasado, respondió Daniela. Es tradición, Miguel asintió. Y después podemos ver álbum de fotos del hospital. Solo si prometen no burlarse de lo pálido que estaba, bromeó Miguel. ¿Burlarnos? Eduardo rió. Estábamos orgullosos, siguen estando orgullosos. Mientras se dirigían hacia su auto familiar, Eduardo notó a una joven madre cargando a su hijo pequeño hacia la entrada del hospital. Se veía preocupada y asustada, exactamente como Carmen debió haberse sentido tantos años atrás cuando Miguel comenzó a enfermarse. Espérenme un momento, le dijo Eduardo a su familia. Se acercó a la mujer
y se presentó gentilmente. «Disculpe, soy el doctor Vázquez. ¿Puedo ayudarla en algo?» La mujer lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Mi hijo tiene problemas renales. Nos dijeron que veníamos al mejor hospital, pero estoy tan asustada». Eduardo sonrió con comprensión. «Está en el lugar correcto. Este hospital hace milagros, y le aseguro que va a recibir la mejor atención posible». Después de darle a la mujer información sobre el departamento de pediatría y asegurarle que estaría en buenas manos, Eduardo regresó con su familia. «¿Quién era?», preguntó Carmen. «Alguien que necesitaba un poco de esperanza», respondió Eduardo. «Como nosotros hace 10 años», observó Daniela. «Exactamente como nosotros hace 10 años». Mientras conducían hacia casa, con los gemelos, charlando animadamente en el asiento trasero sobre sus planes para el fin de semana, Eduardo tomó la mano de Carmen. «¿En qué piensas?», le preguntó ella. «Pienso en lo afortunado que soy», respondió Eduardo, «en que el destino me dio exactamente lo que necesitaba en el momento perfecto. Una segunda oportunidad, una familia que me enseñó que el amor verdadero significa quedarse, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles». Carmen apretó su mano. «Y nosotros aprendimos que nunca es demasiado tarde para perdonar y comenzar de nuevo». En el asiento trasero, Daniela terminaba de escribir las últimas líneas de su proyecto escolar. «Mi familia me enseñó que los héroes no siempre usan capas. A veces usan batas de doctor, a veces son madres solteras que trabajan 3 empleos, y a veces son niños pequeños dispuestos a dar todo por amor. Pero la lección más importante que aprendí es que las familias verdaderas no se definen por la perfección, sino por la voluntad de luchar juntos contra cualquier adversidad». El auto se llenó de risas cuando Miguel comenzó a cantar desafinadamente su canción favorita, y pronto toda la familia se unió a él. Era un momento perfecto, ordinario y extraordinario a la vez, exactamente el tipo de momento que Eduardo había perdido durante los primeros años de vida de sus hijos y que ahora atesoraba como el regalo más preciado. 10 años después de aquel día que había comenzado con una niña valiente y un padre perdido, la familia Vázquez Mendoza había demostrado que los finales felices no son solo cosas de cuentos de hadas. A veces, simplemente requieren una pequeña dosis de valentía y una gran cantidad de amor.